Muy bien, mis amados, buenos días, sean todos muy bienvenidos hoy a esta clase de la historia de la iglesia. Hoy vamos a continuar hablando acerca del desarrollo de la iglesia en el tercer siglo. Hemos pasado el primero y el segundo, ahora vamos a entrar al tercero. Pero antes de continuar con nuestra clase, vamos a tener nuestro tiempo de oración. Inclinemos nuestras cabezas. Padre bueno, te damos gracias. Hoy nos rendimos a ti, sometemos a tu Espíritu Santo y a tu presencia todas nuestras facultades mentales, emocionales, físicas, espirituales, para que a medida que nos exponemos a esta enseñanza, tu Espíritu Santo tome de los principios y las verdades que van a ser planteadas y las siembre en nuestros corazones, a tal medida que nuestros corazones buenos y rectos a través de Jesús puedan dar el fruto, el objetivo sea logrado de edificar y transferir tu verdad a otros y crecer en ella, reafirmar y confirmar nuestra fe en la verdad de Dios y en las enseñanzas que la historia, los cristianos primitivos nos han dejado, para que podamos tener una ilustración que podamos imitar. Y como ellos lucharon valientemente como soldados de Dios fieles, nosotros hoy podamos también ser fieles en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, abre el entendimiento, remueve de este lugar toda distracción, todo lo que intente intervenir y entorpecer esta enseñanza sea removido de este lugar en el nombre de Jesús. Y que la atención esté toda para ti, Señor, y para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, ustedes recuerdan que nosotros hablamos de lo que se decía del montanismo, de los movimientos carismáticos en el siglo segundo, que algunas décadas después de los apóstoles todavía existía un mover de milagros, de dones carismáticos, como el hablar en lenguas y también el hacer milagros y las profecías. Claro que hubo ciertos extremos que trajeron como consecuencia que algunos teólogos, maestros, se levantaran y protestaran en contra y también sugirieran que no deberían funcionar dichos dones por el peligro que según ellos revestían para la iglesia de ese tiempo. Pero hubieron otros muy serios, honestos, que ellos optaron por corregir las deficiencias, no en impedir el funcionamiento de esos dones, sino corregir lo que estaba mal. Y es allí donde está el hilo que algunos maestros, teólogos, estudiosos de la Biblia, pastores, líderes, optan por detener y prohibir el uso de estos dones. No quieren escuchar la palabra profecía, no quieren escuchar sobre lenguas, no quieren escuchar sobre asuntos de echar fuera demonios o milagros. Ellos dicen que eso ya pasó cuando los apóstoles pasaron, sin presentar argumentos realmente honestos y fehacientes históricos. Ellos no pueden dar una fecha cuando cesaron esos dones. Ellos dicen a partir de que la Biblia fue completada, pero la Biblia fue completada entre finales del siglo I y siglo II, y varios años después de los apóstoles, el canon. Y hay testimonio, como hemos leído en la clase pasada que les di, que existía en el fin del siglo I, en pleno siglo II, todavía un movimiento dinámico de los dones, expresado especialmente en el grupo llamado los montanistas, que eran los seguidores del pastor Montano, que se fue a un extremo porque cayeron en errores y eso trajo problemas en el cristianismo en ese tiempo. Pero Ireneo, que fue el que realmente más escribió en contra de las herejías
en contra de lo que eran las doctrinas falsas, no condenó al montanismo, sino que optó por hacer correcciones y presentar lo negativo separándolo de lo positivo. De hecho, leímos cómo él decía que eran unos desgraciados los que, ustedes recuerdan, los que lo rechazaban. Un hombre como Tertuliano formó parte del montanismo, que fue un teólogo muy eficiente, muy útil en lo que fue la definición de doctrinas bíblicas y los argumentos para pedir al imperio que cesara de perseguir a los cristianos, usando argumentos teológicos, filosóficos y también doctrinales. También estuvimos mirando cómo algunos trataron de eliminar el montanismo del cristianismo y lo calificaron como una herejía, un sector de la iglesia en general, pero hubo otro sector que fue más tolerante y entendió que por el hecho de que hubieran algunos errores no se podía impedir que los dones funcionaran. Así es que lo que hay que hacer es evitar el extremo. Hay que corregir los errores, enfrentarlos, pero no meternos en un terreno de prohibir lo que los apóstoles ni Dios mismo prohíbe, sino andar con cautela escritural. Hoy yo quiero leer algo al respecto antes de entrar al folleto. Quiero completar leyendo el folleto que usted recibió del Reino y el Poder. Si podemos esperar hoy esas manifestaciones, váyase a la página 90 de ese material complementario que se le entregó hoy. ¿Ya la tienen? La página 90. Bien, hay una pregunta en número 16. Mire abajo, hay un 16, ¿lo ven? ¿Cómo dice? Ok, ahí estamos. Si decimos que la gente puede profetizar hoy, no significa que la gente puede efectivamente agregar cosas a las escrituras. ¿Y no es esto malo, pues que la Biblia está completa? Esa es una pregunta hecha en base a lo que opinan los reformados y algunas iglesias bautistas que no creen en los dones carismáticos hoy, que son para hoy. Se está dando ahora mismo, estas preguntas son preguntas muy pertinentes porque hay muchos cristianos de iglesias pentecostales avivadas en el Espíritu y que han estado en iglesias donde se mueven los dones del Espíritu, la profecía, se creen los milagros, se habla en lengua, que están abandonando sus iglesias y se están yendo a las iglesias reformadas y a las iglesias bautistas porque están siendo convencidos por estos maestros que usan argumentos con una habilidad, ¿verdad? Una habilidad demasiado que a veces no puede ser resistida por los creyentes que no están muy fundamentados en su fe carismática. Entonces son arrastrados, incluyendo pastores. Y hemos recibido llamadas de pastores amigos que hasta ha habido intentos de dividirle las iglesias por estos tipos de criterios, si se puede profetizar hoy o no. Porque la forma como esos maestros presentan sus argumentos es muy convincente por el uso que le dan a la historia, no tanto a la Biblia, sino a la historia. Porque en la Biblia en ningún texto dice que los dones cesaron. No hay un versículo que diga que el don de profecía cesó o el don de lengua. Ellos no pueden presentar un versículo en la Biblia que lo diga. Sacan inferencias, interpretaciones, pero usan la historia y mal usan el caso de Montano. Ellos, ¿qué hacen ellos? Ellos seleccionan los errores cometidos en la historia para fundamentar sus argumentos. Y eso es deshonesto. Porque también trátame las partes positivas, lo que esa gente hicieron que era positivo, los muertos que resucitaron, los enfermos que se sanaron, las profecías que sí se cumplieron. Pero ellos no escogen cuándo los dones funcionaron correctamente, sino cuándo fueron mal usados. Entonces ahí muchos están siendo seducidos. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque también han habido falsos pastores. Y porque han habido falsos pastores, no podemos pastorear. Hay falsos evangelistas. ¿Y porque hay falsos evangelistas hay que dejar de evangelizar? Entonces, porque hay falsos profetas hay que dejar la profecía.
porque algunos hacen falsos milagros, no podemos orar por los enfermos para que se sanen. Entonces, para mí, esto ya raya, se mete en un terreno de deshonestidad peligroso. Y usted que está siendo formado para fundamentar su fe en lo que dice la Escritura, y que muy posiblemente Dios lo llevará a ejercer una posición de liderazgo y de influencia para otros creyentes, debe tomar estas enseñanzas y comérselas, absorberlas, para que usted no sea arrastrado como muchos están siendo arrastrados, y para que usted pueda ayudar a alguien que dude, como dice la palabra. Al que duda, convencedlo, como dice Judas. La pregunta tiene la respuesta. Dice: no. Actualmente el don de profecía no es agregar cosas a las Escrituras, porque las palabras que hoy se dicen en las profecías tienen menos autoridad que las Escrituras. Note bien eso. Una profecía que alguien te da no tiene la misma autoridad que las Escrituras. Y siempre, oiga eso, siempre, marque eso ahí, póngale una rayita abajo, siempre deben ser probadas por las Escrituras. O sea, como la Escritura tiene mayor autoridad, porque fue inspirada, es infalible, es inerrante y es infalible la Escritura. Una profecía subjetiva de una persona es subjetiva, amado. Podemos ver esto examinando la doctrina neotestamentaria misma referida a este don. Empecemos por la doctrina paulina de Pablo sobre profetizar en la congregación. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera de Corintios 14, 29 al 31, 24 y 25. Note que dice juzguen. Pablo dice que cuando alguien funciona en el don de la profecía, nosotros tenemos que juzgar, poner criterio. ¿Cómo es juzgar? Compararla con la palabra. Esto cuadra con la palabra inspirada, escrita de Dios. Esto cuadra con lo que Dios ha dicho por sus profetas, lo que Dios nos ha enseñado por sus apóstoles, con lo que Jesucristo nos enseñó, o riñe, está en contra, contradice. Eso es juzgar. Y los demás juzguen. Nunca se dice eso de la Escritura inspirada. Se dice que usted debe recibir la iluminación del Espíritu para entender las Escrituras, pero no cuestionarla. Usted no puede cuestionar la Biblia porque ahí se mete en un terreno. Pero una profecía subjetiva de alguien que me dice, Dios me dijo que te diga, yo tengo todo el derecho de examinar eso y de juzgarlo a la luz de lo que me dice la Biblia. Entonces, en ese sentido, sí es admisible, dice este escritor. Más abajo, de acuerdo, después de los textos mencionados, de acuerdo a este pasaje, definamos el don de profecía así. Profecía es informar algo que Dios pone espontáneamente en la mente. Oiga bien cómo define el escritor. Informar algo que Dios pone espontáneamente en la mente. Por eso Pablo habla de revelación hecha a alguien. Nosotros diríamos que Dios pone espontáneamente algo en la mente de uno. La persona da una profecía a la congregación basándose en esta revelación. Esto diríamos que es informar algo que Dios nos puso en la mente. ¿Esta clase de profecía se iguala a la palabra de Dios? Ciertamente no, en el sentido que habitualmente damos a la expresión palabra de Dios. Es decir, lo que dice la Biblia, lo cual tiene absoluta autoridad divina y nunca puede equivocarse. ¿Usted entiende eso? Nunca puede equivocarse. En cambio, pueden cometerse errores en las profecías que se dicen, por lo cual Pablo dice, los demás juzguen.
Primera de Corintios 14:29. Y no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:20 y 21. Pablo no hubiera dicho estas cosas si las profecías fueran las mismas palabras de Dios en el sentido en que las escrituras lo son. Por lo tanto, las profecías deben tener mucha menos autoridad que las escrituras. Pablo sabía que la gente de Corinto, dotada del don de profecía, no decían las mismas palabras de Dios, porque dijo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Ustedes entienden? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Primera de Corintios 14:36. Comprendiendo que la respuesta era no. En Hechos 21:4 leemos sobre los discípulos en Tiro. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Esto se refiere a una profecía para Pablo y que él desobedeció. Pablo se fue de todas maneras. Fíjese que, note bien lo que está pasando aquí. El profeta, ustedes recuerdan en Hechos 21, Agabo le da una profecía y dice que por el Espíritu. Sin embargo, Pablo no siguió lo que le estaban aconsejando. Siga leyendo. Nunca lo hubiera hecho si esta profecía hubiera contenido las palabras de Dios. Luego tenemos la profecía de Agabo en Hechos 21, dice 10, 11, que dijo que los judíos de Jerusalén iban a atar página 92, iban a atar a Pablo para entregarlo a las manos de los gentiles. Predicción que fue casi correcta. Solamente casi. Casi. Los romanos apresaron a Pablo, versículo 33, y los judíos, más que entregarlo voluntariamente, trataron de asesinarlo, y Pablo tuvo que ser rescatado a la fuerza, versículo 32. O sea, quienes ataron a Pablo no fueron los judíos, fueron los romanos. Ahora, ¿significa eso que la profecía de Agabo era falsa? No, porque si usted estudia, la Biblia dice que Pedro dice a los judíos que vinieron a adorar de fuera en Pentecostés, dice que los judíos entregaron a Jesús. Pero cuando usted estudia cómo Jesús fue crucificado, dice que más del 60% de los judíos vivían fuera de Jerusalén. Fueron algunos religiosos los que entregaron a Jesús. Pero Pedro dice los judíos porque ellos fueron los de la idea, los de la iniciativa. Pero quienes crucificaron a Cristo fueron los romanos. Sin embargo, la Biblia dice que los judíos lo crucificaron. ¿Ustedes entienden? Porque ellos participaron como los que lo entregaron. La responsabilidad cae sobre ellos. Es lo mismo en el caso de Agabo. Cuando dijo los judíos te atarán y darán esto, el Espíritu estaba hablando de que ellos iban a ser quienes los iban a entregar para que le hicieran eso y eran tenidos como responsables. Pero no es que la profecía era falsa. Seguimos. La predicción no estuvo muy alejada de los hechos, pero fue inexacta en detalles que hubieran cuestionado la validez de cualquier profecía del Antiguo Testamento. Dios no comete errores ni se equivoca, como tampoco nos da revelación errónea. Pero nosotros sí podemos equivocarnos y errar en varias formas. Uno, no distinguir perfectamente lo que es de Dios y lo que es de nuestros propios pensamientos. Dos, entender mal lo que es de Dios. Tres, no conformarlo. Eso márquelo, hermano, eso es importante. No informarlo con exactitud completa, pudiendo mezclar algo de nuestras propias ideas e interpretaciones. Eso puede suceder en una profecía personal, que no es la escritura, amado. Por eso, pienso que algunos carismáticos se equivocan y yerran cuando empiezan una profecía diciendo, así dice el Señor,
como si nunca se equivocaran y su profecía fueran como la Biblia. 100% palabra de Dios, sin el menor trazo de impureza e imperfección. Porque la Biblia es 100% palabra de Dios y no tiene, dice ahí, impureza. Es infalible, es inerrante. Sería mucho mejor que empezaran una profecía con algo así. Pienso, creo que el Señor me dice. Hermano, este hombre tiene razón. El que entiende la diferencia entre la palabra revelada escrita y lo que es una profecía es cauteloso al decir Dios me dijo. Yo pienso que el Espíritu me está diciendo ahora. Ahora, eso no va a suceder siempre. Y el hecho de que alguien que dé una profecía diga Dios me dijo, no es que usted tampoco lo va a juzgar que es un falso profeta. Usted lo que tiene que hacer es discernir, juzgar esa profecía, entiende que, pero no juzgar al profeta. O sea, no se está estableciendo por esta lectura que si alguien dice Dios me dijo, lo vamos a condenar, ¿me entienden? Él le está hablando de lo que sería mejor. Entiendan esto. Muy bien. Luego continúa la lectura. Dice, creo que Dios me pone en el corazón que, punto y coma, esto no dañará la efectividad de nada que sea realmente del Señor, porque si es de Él, ya se ocupará de ponerlo en el corazón de la persona a quien va dirigida. ¿Ok? La razón por la cual la gente empieza sus profecías diciendo así dice el Señor es que han leído esto repetidamente en los profetas del Antiguo Testamento. Pero debemos darnos cuenta, ahí usted lo arregla, darnos cuenta que el don de profecía es hoy diferente de las profecías del Antiguo Testamento que están en la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, tuvieron una sorprendente responsabilidad. Eran capaces de decir y escribir palabras que tenían la autoridad divina absoluta. Porque Dios no solo les reveló cosas a ellos, sino que también Él garantizó que sus informes de esas revelaciones fueran con las mismísimas palabras que Él deseaba poner. Esto es eso que la Biblia llama después palabra inspirada por Dios o inspirada de Dios en 2 Timoteo 3:16. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la historia del Nuevo Testamento que definimos la palabra inspiración. Que la palabra inspiración no es solamente recibir la revelación, destapar la información, sino guardar un récord, escribirla. Entonces los profetas del Antiguo Testamento tienen esa peculiaridad que ellos no solamente recibieron una impresión de Dios en su mente, sino que ellos recibieron la responsabilidad de escribir y guardar un récord. En ese sentido es palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios, que tiene una autoridad que está por encima de las profecías en el Nuevo Testamento. ¿Pueden entender eso? Porque el hecho de que Dios me ponga una impresión en mi corazón o en mi mente, como hemos leído, no significa que yo estoy siendo inspirado hoy. Yo estoy recibiendo una revelación o una información del Espíritu para comunicarle mi mente, mi corazón, pero yo no estoy siendo inspirado. Ya no existe inspiración. Y ahí es donde han fallado algunos teólogos y pastores, sobre todo del ala reformada, bautista, y hablan del cesacionismo, porque ellos confunden la profecía del Nuevo Testamento con la del Antiguo y lo hacen todo un paquete. De hecho, se burlan y dicen que si hoy apedrearan a los profetas, no hubieran cementerios en donde cupieran más profetas, porque a todos habría que apedrearlo, exagerando las cosas. Y lo hacen con burla, porque ellos interpretan la profecía del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto como igual, ahí la juntan que la del Antiguo. Y no, son diferentes porque aquellos profetas eran inspirados. Nosotros ya no somos inspirados, tenemos revelación y somos iluminados. Entiendan eso. Ya no hay que guardar más récord, no hay que añadirle a la Biblia otro libro. ¿Están claros en eso? Muy bien, continuamos.
¿Dónde me quedé, mis amados? Así pues, los profetas del Antiguo Testamento podían decir: así dice el Señor. Y lo que seguía eran las palabras de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron para todos los tiempos sus palabras como palabra de Dios en las Escrituras. Deuteronomio 18, 18 al 20, Jeremías 1, 9, número 22, 38, Ezequiel 2, 7, etc. Después ustedes leen esos textos. Por lo tanto, no creer o descreer o desobedecer las palabras de uno de esos profetas era descreer o no creer o desobedecer a Dios. Mire, eso era en el Antiguo Testamento. No es así ahora. Si Santiago me dice: Dios me dijo que te diga, yo tengo el derecho de dudar de eso. Y yo no estoy pecando, porque Él no es infalible, Él no está siendo inspirado. Sí, eso acabamos de analizar los espíritus, evaluar. No era así, según esos textos que hemos mencionado, en el orden del antiguo pacto. La gente del Nuevo Testamento, mire esto, habla y escribe las mismas palabras de Dios y las registra en las Escrituras. Sin embargo, nos sorprende hallar que Jesús ya no los llama más profetas, sino que emplea un nuevo vocablo: apóstoles, quienes vienen a ser la contraparte neotestamentaria de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está una serie de textos para que usted después lo lea tranquilo en el tiempo de su estudio personal, para avalar lo que nos está diciendo. Los apóstoles y otros cuantos autorizados por ellos, como Marcos, Lucas y el autor de Hebreos, tenían autoridad para escribir las palabras de las Escrituras del Nuevo Testamento, pero no así los miles de cristianos comunes y corrientes que tuvieron dones proféticos en las iglesias de los primeros siglos. Y ahí están los textos. Les recomiendo que marque eso ahí, ponga una señal para que los lea. Yo, por asunto de tiempo, no me voy a meter a leerle esos textos, pero usted tiene que leerlos. Porque es aquí donde muchos de los teólogos y de los líderes presentes que están en el cesacionismo y están en contra de los dones carismáticos mal usan las Escrituras. No les presentan estos textos, les presentan lo que a ellos les conviene. Y como les expliqué al comienzo, ellos agarran los recortes y los aspectos históricos que a ellos les conviene. Concluyendo, la profecía actual consiste de meras palabras humanas que informan lo que Dios ha puesto en la mente, mientras que las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron de hombres que dijeron las palabras de Dios para informar lo que Dios les había puesto en la mente. Marquen ese párrafo ahí. Es fundamental entender esa diferencia. Además de los versículos que hasta ahora hemos considerado, otro tipo de pruebas sugieren que los profetas de las congregaciones del Nuevo Testamento hablaron con menos autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento o Escritura. El problema de los sucesores de los apóstoles se soluciona señalando a las Escrituras sin alentar a los cristianos a que escuchen a los profetas. ¿Entienden eso? Vuelvo y lo leo. Además de los versículos que hasta ahora hemos considerado, otro tipo de pruebas hay otro tipo de pruebas que sugieren que los profetas de las congregaciones del Nuevo Testamento hablaron con menos autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento o Escritura, porque ustedes saben, los apóstoles fueron inspirados. Después que es aquí donde está el asunto, después que se completa el canon, lo que se establece es una diferencia entre inspiración y revelación e iluminación. Sigue la revelación, continúa hasta que Cristo venga. Lo vamos a ver más adelante. La iluminación, cuando usted estudia la Biblia, tiene que ser iluminado. Viene la iluminación del Espíritu, pero ya no hay más inspiración después que se completó el canon. Y es ahí donde los cesacionistas se confunden. No sé si intencionalmente,
o por ignorancia, porque le tienen miedo al Espíritu Santo. Hay son neumafobos en lugar de ser neumatóforos. Dice el último párrafo: así pues, Pablo, al final de su vida, destaca el correcto manejo de la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15, y que las escrituras son inspiradas por Dios para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Usted nota la palabra inspiración, que se la explicamos. Por eso fue que dimos primero la historia del Nuevo Testamento, para que sirviera como un fundamento, una base a todo lo demás que venía, porque vamos a estar haciendo referencia siempre a esos principios de lo que es la inspiración, por qué se le llama la escritura inspirada, theos neustos, alentada por Dios, hablada por Dios, respirada por Dios, para establecer una diferencia entre lo que es palabras de hombre y lo que es palabra de Dios. Por eso se le llaman sagradas escrituras. Ahora no existen sagradas profecías, pero sí existen sagradas escrituras. Judas urge a sus lectores, volteé la página, que contiendan por la fe que fue entregada a los santos de una sola vez por todas. Judas 3. Pedro, al final de su vida, alienta a sus lectores a que presten atención a las escrituras, que son como lámpara que brilla en un lugar oscuro. 2 de Pedro 1, 19, 20. No leemos exhortaciones, póngale ahí el guioncito, no leemos exhortaciones en caso alguno a escuchar a los profetas de sus iglesias, ni a obedecer las palabras del Señor dichas por los profetas de ustedes. Eso no es lo que dice Pedro, sino las escrituras. No había, lo que está planteando, no había una motivación a que escuchen a sus profetas, obedezcan a sus profetas que les hablan, sino las escrituras. Y cuando un profeta hablaba, eso se juzgaba. ¿Me doy a entender? Pero cuando se abría el libro, ahí había que creer lo que dice el libro. No dudar, sino creer la palabra. Luego, continuando, no obstante, hubo ciertamente profetas que profetizaron en muchas congregaciones después de la muerte de los apóstoles, pero es evidente que no tuvieron autoridad igual a la de los apóstoles, y los autores de las escrituras lo sabían. No entender esto, amado, ha llevado a la iglesia muchos errores. Ahora mismo, a cada momento escuchamos casos donde hay iglesias que sus líderes, sus apóstoles, los megaapóstoles, son adorados. Y se le da más valor a lo que ellos enseñan que a lo que está enseñando la escritura. Y sabe que muchos de esos hombres que no han entendido estos principios importantísimos históricos, están arrastrando miles y miles de personas que los están idolatrando con palabras de ellos y con una actitud hacia la fe cristiana, donde lo que ellos dicen y enseñan y le dicen a esa gente vale más que lo que está escrito. Usted le abre la Biblia a esas personas que están bajo esos líderes ungidos y les muestra con la palabra el error, y ellos creen más lo que le dicen ellos que lo que la palabra dice. Entonces usted entiende por qué hay que tener bien meridianamente claro esta diferencia. Ustedes tienen que saberlo, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia en cuanto a estas cosas que están pasando. Todo eso es respondiendo a la pregunta 16. Hay una pregunta más en la 17, dice: ¿acaso toda nueva revelación actual no debe venir en palabras de Dios
que son profetas, que son perfectas, disculpen, sin error e iguales que la Biblia en cuanto a su autoridad. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque ustedes saben que el escritor está tomando argumentos que toman los cesacionistas. Y esto es uno de los argumentos, que si aceptamos la profecía, entonces estamos añadiéndole a las escrituras. Si aceptamos que hoy los cristianos pueden profetizar, estamos dándole a su profecía un valor igual a las escrituras. Entonces, el escritor nos va a mostrar que eso no es así. Y lo leeremos en los siguientes párrafos. Esta objeción la formula, por ejemplo, MacArthur. ¿Cuántos de aquí conocen a John MacArthur? Ese es John MacArthur. Y si no lo conoce, no vaya a curiosear, no lo conozca mejor. ¿Entiende? Porque no le va a aprovechar. Es uno de los hombres que se ha planteado como el defensor del cesacionismo más destacado en este tiempo, y está confundiendo muchos carismáticos y los está arrastrando a su corriente, mal usando. Oiga, MacArthur es un predicador como maestro que predica de una manera como pocos predicadores predican y enseñan. Fue por muchos años uno de mis favoritos que yo escuchaba cuando yo era bautista. Un respeto, aunque no le tengo hoy el mismo respeto por la forma como ha atacado la vida del espíritu. Pero no vamos a descartar que el hombre es un maestro que expone la palabra, especialmente la línea de la predicación expositiva, es muy bueno en eso. Cuando se trata de una enseñanza práctica, vale la pena escucharlo, pero cuando se habla de los dones, de la vida del espíritu, del carisma, ese hombre llegó a un punto tal que él le hizo un estudio radiofónico a las lenguas. Grabaron pentecostales hablando en lengua y le hicieron un estudio profundo a ver que si no eran los demonios que estaban hablando. Y sacó una serie de conclusiones que no vaya usted a saber. Entonces, este hombre ahora mismo, junto con un grupo de reformados, porque es que la iglesia reformada viene de una línea cesacionista que fueron muy marcados por el luteranismo y por el calvinismo. Y con Lutero fue donde se puso el sello de sola escritura. Entonces ahora ellos hacen diferencia dicen que una cosa es sola escritura y otra cosa es solo escritura. Ahora están hablando así. Entonces por eso es que con el luteranismo se metió el cesacionismo de una manera fuerte en la línea reformada y la línea bautista. Pero siempre Dios ha mantenido su iglesia carismática y los dones del Espíritu en la historia nunca han cesado. Siempre han estado ahí de una u otra manera, pero bajo una presión terrible, y han tenido que funcionar casi de una forma subterránea en la historia, porque han sido condenados por los intelectuales y los profesionales del púlpito desde el principio allá, como lo hemos visto al comenzar la historia. Bien, vuelvo y leo el párrafo. Esta objeción la formula, por ejemplo, MacArthur, quien propone o presupone, mejor dicho, que toda revelación de Dios debe ir acompañada por informes sin error de esa revelación, tal como pasó cuando se escribía la Biblia. Y dice, MacArthur dice, la revelación de Dios está completa por ahora. El canon de las Escrituras se cerró. El cierre del Nuevo Testamento ha sido seguido por la absoluta ausencia de toda nueva revelación en cualquier forma. Oiga, eso es llegar muy lejos. Decir que ya Dios no da ningún otro tipo de revelación sino los 66 libros de la Biblia es irse demasiado lejos. Amado. Y lo vamos a ver aquí en la respuesta. MacArthur arguye que hoy no puede haber profecía porque toda revelación profética auténtica será tan verdadera, confiable y sin error como la escritura misma, sin darse cuenta que la misma Biblia habla de revelación. Revelación de Dios que tiene otros resultados. Punto y coma. Mire, por ejemplo, cada vez que alguien llega a conocer personalmente a Dios en la salvación, eso sucede porque esa persona ha recibido una revelación de Cristo.
Nadie puede conocer a Cristo, dice, si no se le revela, si el Padre no se lo revela. Entonces, si usted conoció a Cristo porque el Espíritu Santo le abrió los ojos y le hizo entender, usted tuvo una revelación. Dice, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Cada vez que Dios entrega gente a la autodestrucción debido al pecado de ellos, se revela la ira de Dios. Cuando vemos el mundo como está, según Romanos capítulo 1 dice, que es la ira de Dios revelándose a los hombres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Cada vez que Dios acusa de pecado a alguien, es una forma de revelación incluso hoy. Pues Pablo dice, y si en otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Filipenses 3:15. Cuando Dios da una comprensión más profunda de la fe cristiana a algunos, esto también es una revelación, porque Pablo pide que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Sin embargo, la nueva escritura no es el resultado de nada de lo anteriormente expuesto. Cuando se habla de nueva escritura, no se trata de nada de lo que ha sido expuesto anteriormente. Pues cuando un cristiano nuevo cuenta cómo llegó a conocer a Dios, ese testimonio no es nueva escritura, ni tampoco lo es que alguien diga que está persuadido de pecado o que conoce más profundamente a Dios. En forma similar, cuando Dios da una revelación espontánea que produce profecía, esto no constituye nueva escritura. El supuesto de MacArthur es sencillamente incorrecto. Y yo le añadí algo más, como se lo comenté la vez pasada. En el caso mío, cuando Dios me llamó para venir a Nueva York, nuestro pastor nos habla, yo le dije, Dios tiene que hablarme a mí, a mi esposa directamente, porque es una decisión que trasciende, que marca pauta en nuestra vida como familia. Y yo tuve profecía de muchísima gente que me dijeron, es de Dios. Hubo un pastor de Aruba, de una de las islas, que me dio una profecía contundente. Pero yo le dije, Señor, háblame a mí, háblale a mi esposa. ¿Cuántos creen que usted adora a un Dios que habla todavía? No se puso un zipper después que escribió los 66 libros. ¿Entiende? No. Amado, y ya yo le he contado cómo el Señor nos dio en la misma noche un sueño a mí y uno a mi esposa, donde nos marcaba claramente el propósito de Nueva York. Eso fue revelación. Por eso yo puedo ministrar aquí seguro que estoy en la voluntad de Dios, porque Dios me habló a mí como yo se lo pedí. Bien. Y le conté de cómo yo me di cuenta que la negrita era la esposa destinada para mi vida. Que ella es la voluntad de Dios para mí. El Espíritu dio testimonio a mi espíritu que esa era la mujer elegida por Dios. Y por eso es que en mi matrimonio no se menciona ni se mencionará la palabra divorcio. Y que, como decía mi tía, y que el diablo sea sordo. En el nombre de Jesús. Porque yo estoy convencido que esa es la mujer de mi vida. Dios me lo reveló. Yo le pedí, dame, muéstrame, y le pusimos señales. A veces usted no sabe ni siquiera si un negocio, un trabajo es de Dios. Una elección. Dios te envía a un lugar. Eso no está en la Biblia, hermano. Dios tiene que hablarte, tiene que guiarte. Entonces MacArthur se olvida de todo eso. Sin embargo, usted le pregunta, cuando hablan ellos, cuando hablan, usted los escucha. Y cuando Dios me guió que fuera a tal país, y ellos hablan de que Dios lo guía, pero no usan por nada la palabra revelación, tienen miedo. Porque han escrito y están proponiendo una cosa que la contradicen con sus hechos. Hubo uno de ellos en estos mismos días que estuve escuchándole, que él decía que él le oró al Señor y le dijo, muéstrame qué iglesia yo necesito. Ahora siento que debo dedicarme al pastorado. ¿Qué iglesia tú quieres que yo pastoree, Señor? Uno de ellos, de los reformados.
Y Dios en oración le mostró la iglesia y recibió la llamada. Y él habla y Dios me mostró. Entonces, ¿cómo le llamas tú a eso? Eso es la Biblia. Tú le llamas, Dios me mostró, pero la Biblia le llama revelación. Y podemos seguir hablando. O sea, decir que después que Dios inspiró los 66 libros, ya Él no habla, ya no revela nada en ninguna otra forma, es un extremo bien delicado y bien serio, hermano. Pregunta 18. Con esta creo que vamos a entrar después al folleto, a la historia que estamos tratando. Dice, ¿acaso no se niega la suficiencia de la escritura si se usa la profecía hoy? No. No la niega porque la profecía nunca debe funcionar con la autoridad absoluta de la escritura. Como dice ver antes, lo que hemos leído antes. Nunca debe plantear un reto al rol único de la Biblia en nuestra vida. La profecía debe antes bien funcionar a un nivel de autoridad parecido al que damos al consejo de un amigo o al de una intuición o pálpito, un sentir, en materia de qué hacer en cierta situación. Lo que no siempre seguimos, pues pueden ser equivocadas, pero tampoco las ignoramos. Ustedes ven, o sea, a la profecía usted tiene que darle el sentido de un consejo. O sea, que usted no debe salir corriendo porque alguien le diga, Dios me dijo que te diga que hagas esto. Usted tiene que orar para que Dios le confirme. Señor, esto es un consejo que viene de ti. Lo que pasa es que ahí está también nuestros propios deseos, ¿no? Nuestra propia voluntad. Que si yo quiero algo y lo quiero y quiero tener eso y aparece un profeta y me dice, Dios me dice que eso es de Dios, porque va de acuerdo con lo que yo quiero. ¿Usted me entiende? Y es ahí donde está el problema. Amado, yo no quería venir a Nueva York por una cola, por el frío, solo por una sola cosa, por el invierno. Yo le decía a mi esposa, para pasear, ir a exponernos, a llenarnos del espíritu, a adorar con nuestros hermanos, gloria a Dios, pero vivir en Nueva York. Pero cuando Dios dijo, te quiero aquí. Muy bien. En materia de qué hacer en cierta situación, lo que no siempre seguimos, pues pueden ser equivocadas, pero tampoco las ignoramos. A menudo esta clase de cosas nos sirve para decidir correctamente. Y así pasa con el don de la profecía. O sea, Dios quiere llevarte a decidir correctamente, quiere hablarte, guiarte. Lo hace por medio de profecía muchas veces. Dios puede usarlo para que nos demos cuenta de cosas que de otro modo pasaríamos por alto. Pero Él nunca la usará para añadir nuevas doctrinas o nuevos mandamientos morales a la Biblia. La profecía no tiene ese propósito de añadir a lo escrito. Es de guiarte para un propósito, para que tú hagas la voluntad de Dios. En estos días muy lindo, algo muy hermoso, me escribe después de muchos años desde Venezuela un joven que era un niño cuando nosotros comenzamos a levantar las iglesias en Venezuela. Un muchachito pequeñito. Y era muy inquieto y que amaba la música, amaba la adoración. Y en medio de un culto el Señor me toma y me guía hacia ese niño. Y comienza el Espíritu, me da cuadros, me muestra el muchacho adorando con su piano, pero en una unción. Y le dijo una serie de cosas que a mí se me olvidaron, pero él me las recordó con el WhatsApp que me mandó. Descubrió mi número y me mandó ese WhatsApp desde Venezuela. Y el muchachito ya es un joven, se está graduando de psicología social, una cosa, y es un adorador en la iglesia. Y él está dirigiendo el ministerio de alabanza. Y él me decía, ¿usted se acuerda lo que usted me dijo? Y yo dije, wow, Señor, sí, dice, todo se me ha cumplido, pastor. Dios ha sido fiel. Y era un muchachito humilde, humildito, chiquito, que todavía... Y el Señor me tomó y le dio a él, le habló. Y él dice, doy gracias a Dios porque, ¿qué pasa?
que hay cosas que Dios quiere en tu vida que no están escritas en la Biblia. Él tiene que hablártelas. Puede usar un sueño, puede usar un amigo, un hermano, una hermana, tu pastor, un profeta, diferentes cosas. Pero profecías personales que trazan pautas, con quién te tienes que casar, un cambio de trabajo, amado, mudarte de un estado a otro, son cosas que trazan pautas. Cambiarte de iglesia, por ejemplo, entre otras cosas que son delicadas, eso usted tiene que mojarlo, como Gedeón, poner el vellón, volverlo a voltear y que se me lo vaya, ahora sécamelo, ¿entiendes? Porque son cosas que trazan pautas. Amado, yo he visto situaciones trágicas en matrimonio porque un profeta dijo, esa es tu mujer, pa. Y después eso es un lío, la guerra de Vietnam en ese hogar. Eso traza pauta. Alguien le dice a usted que Cristo viene en un cohete. ¿Qué usted hace? Cristo viene en un cohete, la segunda venida de Cristo. Usted va a la Biblia, dice que es una nube que viene. ¿Usted me entiende? Usted está juzgando ahí. En la Biblia no dice que viene en un cohete, es en las nubes. Un ejemplo yo le pongo. Dios me dice que fulano es tu esposo y resulta que el tipo está casado ya. Hermano, ha pasado. Último párrafo de la página 95 dice, debe pedirse a la gente que objeta así, como MacArthur, respecto de la profecía, enfocándola como un reto para la suficiencia de la Escritura, que definan con todo cuidado lo que quiere decir con esto de la suficiencia de la Escritura. Pues a menudo esto no se hace. Esto no se hace y así ingresa la confusión en la discusión. Esta expresión significa para algunos que, uno, la Escritura no nos dice cuál es la voluntad de Dios para que no permitamos que haya factores subjetivos propios que nos guíen en las decisiones de hoy. Para otros, dos, la Escritura revela lo que nos dice Dios y hoy no puede haber más revelación de Dios para nosotros. Aún hay otros para quienes, tercero, el canon está tan cerrado que no puede agregarse más palabras a la Escritura. Entonces son los tres pensamientos que se manejan. Primero, que la Escritura nos enseña la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no permitamos que se metan factores subjetivos e influencien nuestras decisiones hoy. Y para otros, la Escritura revela lo que Dios dice y hoy no puede haber más revelación de Dios para nosotros, que es lo que piensa MacArthur. Y tercero, el canon está tan cerrado que no puede agregarse más palabras a la Escritura. Yo creo así, que no se le puede agregar más palabras a las Escrituras. Está cerrado el canon, pero no descarto que Dios pueda revelar. Ya no inspira, pero revela e ilumina. Siguiente, la suficiencia de la Escritura tiene, por lo general, un sentido algo diferente en teología, acepción que se desprende del hecho que el canon está cerrado y, así pues, significa, cuarto, que la Escritura contiene ahora todas las palabras de Dios que Él quiere que su pueblo tenga en la era de la iglesia y por lo tanto ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para la sana doctrina y para conocer su voluntad para nosotros. Por lo tanto, esto significa que no tenemos nada que agregar a los mandatos morales de la Escritura, exigiendo que la gente obedezca nuevos principios morales que nosotros hayamos concebido.
y exigiendo que la gente crea la nueva doctrina que nosotros inventemos. Lo que Dios nos ha dicho es suficiente para saber lo que Él quiere que creamos y hagamos. A veces, las personas que debaten sobre los dones espirituales están pensando en el sentido 1 o 2. Explicitados antes, y por eso no les es posible, por definición, que haya profecía hoy. Pero cuando la gente que permite que hoy haya profecía dicen creer en la suficiencia de las Escrituras, suelen estar pensando en el sentido 3 o 4. Puesto que ambos son coherentes con la continuación actual de la profecía. La definición cuidadosa es necesaria antes de proceder al debate. De otra manera, las personas se hablarán sin entenderse. Una vez que comprendamos de que hablamos en materia de suficiencia de las Escrituras con el sentido 4, dado antes, podemos entonces darnos cuenta de que la Biblia no nos dice todo. Oye, podemos darnos cuenta de que la Biblia no nos dice todo, hecho con el que todos estamos de acuerdo. ¿Por qué pensar que es imposible que Dios nos ponga en la mente alguna información que no está en la Biblia, pero que nos sería útil en cierta situación? La profecía actual suele hacer esto a menudo, trayendo a la mente más hechos sobre una situación, hechos que habíamos olvidado o de los cuales no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, la Escritura me dice que debo orar, aunque no me dice que mi amigo misionero que está en Japón necesita oración en este mismo momento. La Biblia dice, tienes ora. Pero a veces el Espíritu te hace sentir la necesidad de interceder por alguien. Eso es revelación. En ese momento. Podemos aclarar esto con un caso de la vida real. Hace poco me encontraba orando con un grupo de amigos, cuando una de las mujeres dijo, mientras estábamos orando, vi el retrato en mi mente de dos caras enojadas que hablaban y parecía que les salía fuego de la boca. Entonces, otra de las mujeres manifestó, pienso que una de las caras era la mía. ¿Y por qué se ríen? Era la mía. He andado contando chisme y desparramando discordia con algunas cosas que he dicho de otras personas aquí presentes. Oiga, se hizo silencio en la sala y la primera mujer que había hablado del retrato mental dijo, creo que la otra cara era la mía. Yo también he andado contando chismes. Un líder de la iglesia que estaba presente leyó Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Después de esto hubo un hermoso momento de arrepentimiento y hubo perdón hasta con llanto. Mire cómo el Espíritu se movió ahí. Yo le he contado a ustedes mi experiencia. Tuve un embonaire que estábamos mi esposa y yo frente a la playa porque vivíamos cerca y íbamos con el auto y nos estacionamos enfrente de la playa. Hay lugares que usted puede entrar a ver la caída del sol. Y con mi esposa ahí al lado, mirando ahí, apreciando. Y siento el sentir en mi mente que dice, va a caer un coco. Y mi jipeta estaba debajo de la mata de coco. Y me dijo el Espíritu a mi espíritu, va a caer un coco. Muévete porque te va a romper el vidrio. Y los vidrios de esa jipeta eran caros, hermano. Y yo le digo, mami, acabo de sentir una impresión de que va a caer un coco. Y hice así, caca. Y cuando terminé de salir, de revertir, ¡pum! Cayó el coco. Y mi esposa me mira.
Y el accidente que tuve, después que impacté por detrás, me quedo ahí, el carro está, el que le di queda allá adelante, y yo me quedo en el carro y oigo en mi mente y dice, salte del carro porque el lugar es peligroso. Y yo dije, wow, esto no puede ser mío. Y yo puse la luz intermitente, bajé, me paré a la orilla, después el frío era en un enero, y le pedí al señor del auto que yo impacté por detrás que me dejara entrar. Después de un rato de estar ahí esperando a la policía, viendo un tráiler, y se lleva mi carro con otro y lo estrelló contra nosotros. Ahí fue el accidente, mi lección en el ojo y en mi cuerpo. Yo no estuviera aquí, hermano, si no obedezco al Espíritu. El carro mío quedó pérdida total. Bien. Amado, que el que me dice a mí que Dios no habla, que es solamente la Escritura, eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es irse demasiado lejos. No se puede esconder el prejuicio, hermano. Ahora no me venga a preguntar cosas porque yo no soy tampoco. Eso es cuando el Espíritu quiere que hace esas cosas. Y a usted, cuando usted sienta cosas así, póngale atención y ore y obedezca. Aunque no pase nada, pero usted obedeció. Ahora bien, este tipo de hechos no cambia en absoluto el verdadero concepto de la suficiencia de la Escritura. No cambia la suficiencia de las Escrituras. La cual me dice que el chisme es malo, pero no me dice que dos personas presentes en la reunión han andado contando chismes. Primera de Corintios 14, 24 y 25. La Escritura me dice que vaya donde mi hermano y si él tiene algo en contra mía, pero no me dice que Roberto ha estado enojado conmigo por algo que yo le dije. Además, Dios usará la profecía en ciertas ocasiones, tomándola de todos los versículos de la Biblia para traer a la mente de alguien el pasaje bíblico preciso para la situación que se tenga a mano. Esto me pasó no hace mucho en una reunión de la iglesia. Me desperté esa mañana con un pasaje de 2 de Samuel en mi mente, y cuando lo leí en la reunión, sin formular comentario alguno, el Espíritu Santo lo usó para persuadir de pecado a nuestros corazones, trayendo lágrimas a nuestros ojos. ¿Qué bendición más rica es esta para esta era del nuevo pacto? Desde Pentecostés hasta que vuelva Cristo. Aleluya. He aquí un gran privilegio que tenemos, más que los creyentes del Antiguo Testamento, cuando solamente unos pocos tuvieron el don de la profecía. Pedro dijo que había empezado la era del nuevo pacto en el día de Pentecostés, porque se cumplió la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro agarra ese pasaje y lo aplica a la era del Espíritu Santo desde Pentecostés. MacArthur y ellos se llevan por delante todo esto, todo esto. MacArthur está diciendo, Pedro se equivocó. Porque no me digas tú a mí que Pedro se está refiriendo a que esto va a suceder hasta que se completara el canon. No, hermano. Pedro no dice que solamente profetizarán los apóstoles, ni tampoco que verán visiones y soñarán sueños solamente los líderes de la iglesia. Pedro dice que el Espíritu Santo va a dar estas cosas a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, padres e hijos, lo cual significa toda clase de gente de la iglesia. Mi amado, escúcheme esto. El Señor me dio el gozo de tener en la iglesia un hombre, un varón restaurado del mundo de la adicción. Él estaba ya comiendo de los basureros, y Dios lo rescata, se entrega a Cristo, Dios lo libera, lo sana, le limpia la sangre, una obra milagrosa tremenda. Todavía está ahí en la iglesia. Ahora cuando fue a Bonaire está ahí adorando a Dios. Ya tiene 65 años y sigue ahí con el mismo brío adorando a Dios. Un milagro. Y él, por causa de tanto abuso de la sustancia, quedó con problemas, que parece un niño, a veces parece un infante.
pero sabe quién es su Dios y sabe cómo debe adorar a su Dios y lo que Dios ha hecho en él. No le hable de cigarrillo, no le hable de nada de eso. Tiene un problema serio con él si le habla de esas cosas. Y a veces yo iba a buscarlo a él a su casa porque él nos ayudaba los viernes, porque le hicimos un programa donde él estaba un día en la casa de un hermano ayudando en la jardinería, le daban su ofrenda, después el otro día iba, porque a esas personas hay que ocuparlos, hay que mantenerlos activos, pero en el círculo terapéutico de Dios, gente de Dios. Y yo lo iba a buscar los viernes, hermano, y a veces tenía yo una inquietud, una situación, y el muchacho me salía con un texto de la Biblia, me lo suelta. Pastor, dice Salmo 23, Y muchas veces, se llama Ramiro, de la Biblia Vicente de él, muchas veces la palabra que Dios ponía en la boca era lo que a mí me arreglaba el día, hermano. Era lo que Dios tenía para hablarme de algo que yo tenía que me preocupaba. Yo decía, wow, esto no puede ser casualidad porque me está hablando del problema que estoy ahora mismo. Cómo el Espíritu usaba a ese hombre para darme pensamientos de Dios con las Escrituras, de ahí que tenían que ver conmigo. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que me vas a limitar a Dios en una cajita de 66 libros? No sé si a usted le ha pasado eso. Todos, dice Pedro, van a profetizar, van a soñar sueños. Es un derramamiento. Pedro no dice que esto quedará limitado a los primeros años de la iglesia. ¿Verdad que no? Como algunos nos lo señalarían. Sino que Joel profetizó la era del nuevo pacto. La era del pleno derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Esta es la era en que seguimos viviendo hoy. Y estas son las bendiciones que aún hoy debemos esperar de Dios. Amén. Amén. Yo sé que ustedes tienen ganas de seguir leyendo el folleto, pero en la casa síganlo. Léanlo completo para que usted se goce. Es un tratado ese folleto que le va a aclarar a usted esos temas que hoy están en pugna en relación a las manifestaciones carismáticas. Queremos que usted se cuide de no ser influenciado y de salir del evangelio completo, de la vida del Espíritu, para irse a meter a una sinagoga, a una cátedra, donde, amado, han encajonado a Dios. Tome ahora el folleto, lección 3, amados. Bien, comienzo a leer. Ok. Mantenga la atención al folleto. Persecución en el siglo II. Recuerden que hablamos de los 3 acontecimientos destacados, que fue herejías, carisma y persecución. Vamos a continuar en la persecución donde nos quedamos. Estamos hablando aquí de la tercera persecución, que es cuando comienza a generalizarse la persecución fuera de los límites de Roma. Ustedes recuerdan que la primera y segunda persecución fueron más locales. Primero entre los mismos judíos, cuando la iglesia crecía dentro del judaísmo, fueron los primeros perseguidores, fueron los judaizantes. Después viene el caso de Nerón, que no fue una persecución general, fue más en los predios de Roma y lugares aledaños, como la segunda persecución. Y la tercera persecución ahora bajo Trajano en el 96. Ya había pasado la de Domiciano en el 81. ¿Entiendes? Perdón, quiero corregir algo. La de los judíos no está enumerada cuando los judaizantes comienzan a contar desde Nerón, primera persecución, Domiciano, recuerden, me reubico, segunda persecución, y ahora la de Trajano, que es donde vamos a leer, tercera persecución. Valga recordarles que bajo Domiciano en el 81 después de Cristo
mártires entre todos los que fueron martirizados en esa persecución, que era un tanto localista, no era todavía generalizada. Padeció Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Juan el apóstol fue metido en una paila de aceite caliente, quemado, pero no murió, y fue desterrado a Pasmo, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Dionisio el Areopagista, que aparece en el libro de los Hechos, también padeció bajo la persecución de Domiciano, la segunda persecución. Timoteo, el discípulo de Pablo, pastor de Éfeso, el de la carta, también padeció bajo la persecución de Domiciano. Lo mataron a palos. También otros que fueron discípulos de estos hombres fueron martirizados bajo Domiciano. Ahora vamos a ver el caso de Trajano. Segundo siglo, entramos a Trajano. Trajano, ¿están ahí conmigo? Quien sucedió a Domiciano en el 96, procuró atenuar, o sea, disminuir la persecución, y prohibía a las autoridades aceptar denuncias particulares en contra de los cristianos. Eso fue lo que hizo Trajano. Él trató de disminuir los ataques a los creyentes, movido por apologías que hicieron algunos maestros destacados que se habían convertido de la filosofía y comenzaron a escribir cartas a los emperadores, especialmente aquí a Trajano, para que no hay motivo de que le estén haciendo tanto daño a esta gente si ellos no están haciéndole daño. Pero veremos más adelante argumentos que utilizaban también para esas persecuciones. Dice que se les condenaba solo cuando rehusaban ofrecer sacrificios en presencia de las autoridades. Recuerden que yo les informé a ustedes que el culto al emperador y a Roma, obligando sacrificios, quemar incienso, dar adoración, era un culto estratégico para mantener unificado el imperio. Toda religión, escúcheme bien, porque a veces que los cristianos eran perseguidos no siempre era por causa de Cristo, por causa de su fe, era por motivaciones políticas, sobre todo en los primeros 2 siglos y parte del tercero. Cuando un cristiano se negaba, amado, a hacer los ritos que legalmente, tradicionalmente Roma hacía en torno a Roma y al emperador, era considerado como un atentado a la unidad del imperio. Y ellos decían que si el imperio no se mantiene unido, entonces se debilita. Y todo lo que se fracciona, se divide, se debilita. Y era una ley que todos adoraran a Roma y al emperador, porque eso mantenía la unidad. A los judíos, al menos que fuera por causa de que los judíos se negaran a pagar impuestos, porque saben que los judíos cuando le tocaban el bolsillo, ahí era que ellos, no era por Jehová, sino por el bolsillo. Entonces no pagaban los impuestos. Entonces ahí se armaba una persecución contra ellos porque había que pagar, porque se necesitaba dinero. Era parte del juego también político. Pero como la religión judía, le estoy refrescando lo que hemos tratado para entrar acá, era una religión localista. No andaban haciendo tanto proselitismo en el imperio. Y mientras el cristianismo se mantuvo dentro del judaísmo, que era localista, no la persiguieron. Roma no se preocupó por los cristianos. Pero cuando se divide el cristianismo del judaísmo, fue forzada la división después de la destrucción de Jerusalén, entonces comienzan los cristianos a predicar por todas las partes. Ellos interpretaron que esa doctrina que se niega a adorar al emperador y a César era un atentado contra el imperio, porque ahora están haciendo proselitismo y van a seguir creciendo y van a llenar el imperio. Ahí se desatan las persecuciones, que es donde lo que vamos a ver, y que continúa bajo Trajano. El problema de los sacrificios tenía que ver con eso. A partir del 180, ¿están conmigo ahí en esa línea? Los cristianos empezaron a participar en las actividades sociales del pueblo y aún a servir en la milicia. Como consecuencia,
las persecuciones posteriores ya no se originaron en el pueblo, sino que tuvieron un carácter puramente oficial. Hubo en este tiempo una correspondencia entre Plinio, gobernador de Bitinia, y Trajano, en la cual Plinio dice a Trajano que los cristianos solo serán juzgados si alguien los acusa y ellos persisten en ser cristianos y no niegan al Señor. En el 107 después de Cristo, el obispo Ignacio de Antioquía, el famoso martirio de San Ignacio de Antioquía, fue acusado y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses. Y mire este escrito de Ignacio mientras iba en camino al martirio, a Roma. Dice, el propósito de Ignacio es, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Ahora que se enfrenta al sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo. Ay, mantenga el dedito ahí, mire. En esa época, cuando se dio la persecución al cristianismo por las causas mencionadas, el discipulado se consideraba dar la vida. Se levantó la enseñanza fuerte en los movimientos cristianos de que si tú no estás dispuesto a morir cuando estés enfrente de la hoguera o de la espada, tú no eres todavía un discípulo. Y por eso el concepto de Ignacio, de que ahora es que yo voy a demostrar que soy un discípulo, cuando me coman los leones. Ser discípulo en ese tiempo no era simplemente ser miembro de la iglesia, ir a la iglesia, entrar y salir y cantar cantos. Y era cuando llegaba el desafío de tú mantener tu fe delante de la espada. Ahí tú ibas a demostrar si eres un discípulo. Por eso es que ustedes ven que muchos no se negaron a ir al martirio. De hecho, se cree que algunos hasta voluntariamente se entregaban para demostrar que soy discípulo. Por eso dice que ahora empieza a ser discípulo. Y por tanto, continuamos la lectura, lo único que quiere que los romanos pidan para él es no la libertad, sino fuerza para enfrentarse a toda prueba. Para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo. Y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Esto está en la historia de la iglesia de Justo González, una historia ilustrada del cristianismo en la sección de la era de los mártires, tomo 1, página 80, Editorial Caribe, y ahí está la información. Si usted quiere adquirir ese libro, se lo recomiendo. Bien, eso es en cuanto al caso de Ignacio, que son martirios destacados. Vamos a ir tocando los mártires destacados que influenciaron en ese tiempo. También en el 155 después de Cristo le tocó a Policarpo de Esmirna ir al martirio, pero ya no bajo Trajano, sino bajo Marco Aurelio. Póngalo ahí, al lado, bajo Marco Aurelio. Dice, Señor Dios soberano. Esto es algo que tiene que ver con el martirio de Policarpo. ¿Están conmigo? Amén. Te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. En el mismo libro de Justo González, como yo le dije, yo tomo de varios libros las informaciones de acuerdo al tiempo histórico. Bien, ahí fue donde yo le dije que íbamos a continuar la próxima clase, pero ahora vamos a tomar. Sí, Policarpo fue discípulo de Juan el anciano. Sí, eso lo vamos a ver ahora en el libro de los mártires cuando lo leamos. Página 29, vamos al libro de los mártires, página 29 en adelante. ¿Qué es este? ¿Cuántos lo trajeron? Ojalá que lo hayan traído. No hay excusa porque Marisa le mandó el mensaje. Saquen su libro de los mártires.
Vamos a leer ahí. Si su compañero no lo tiene, siéntesele al lado a uno que tenga para que pueda compartirlo ahora, porque es importante. Sí. Vamos a ver en la página 29 de ese libro, en relación a esto de la persecución. Voy a seleccionar algunos casos, no todos, porque ustedes leerán en su casa todo lo que quieran, pero yo los que me interesan para... Página 29 del libro de los mártires, escrito por John Fox. Ese hombre que vivió en el siglo XVI y pasó por tiempos difíciles y se dedicó a desempolvar las historias de los mártires para estimular a los cristianos en el discipulado que estaban padeciendo en ese tiempo. Página 29. En la tercera persecución, bajo Trajano, usted va a ver allí, 108 después de Cristo. ¿Ya todos tienen la página 29? No se me distraiga. Dice, en la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella con pasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a la ley de Roma, por lo que no merecían persecución. Todo lo que ellos, oiga esto qué lindo, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto. Oigan lo que consistía: que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. Entonces Plinio, movido por esta información y por lo que él consideraba que hacían, que no era nada ofensivo al imperio, dice, vamos a perseguirlo, pero solamente cuando sea necesario, cuando alguien los acuse con fundamento. Es importante, marque esto, este cuadro del cristianismo, hermano. Esta era la vida del cristianismo, esta era la dinámica de la iglesia. Reunirse en la mañanita temprano y en la tardecita. Y ellos en cada reunión se comprometían más a vivir el reino, la vida del reino, como ustedes ven, a no cometer los mismos hechos que cometían la gente pagana, no seguir comportándose como los paganos. Y estos pecados que se mencionan aquí eran en la iglesia primitiva de ese tiempo, eran considerados los pecados graves. Todos eran pecados, pero habían pecados que ellos manchaban la dignidad de Cristo, como estos que se mencionan aquí. Algunas iglesias por esos pecados excomulgaban a los creyentes, otras le daban una disciplina de largo tiempo cuando perseveraban en esos tipos de pecados, sobre todo. No si lo cometían una vez y se arrepentían, no, cuando perseveraban, seguían siendo ladrones, seguían adulterando, seguían viviendo en eso, lo sacaban de la iglesia o lo sentaban ahí atrás. De ahí es que viene la costumbre de algunas iglesias de sentar a los cristianos en el último banco cuando los disciplinan, por un tiempo hasta que se sane, hasta que deje de hacer eso, que dé fruto. Bien. No significa que esté correcto el método, porque no hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, una regla de disciplina, sino el pecado se trataba de acuerdo a la gravedad. Lo vamos a ver más adelante. Según la enfermedad era la quimio. Seguimos la lectura. En esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, como lo leímos hace un rato, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo,
fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice también se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo llegado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la tortura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Santo. Miren, usted se imagina que rumbo al martirio iba dándole ánimo a las iglesias, escribiéndole cartas y le decían: no hagan nada para salvarme. Era su oportunidad de demostrar que era un verdadero ministro. Decía: no me quiten la oportunidad de probar que soy trigo de Dios. ¿Y de dónde viene eso, hermano? Póngame ahí, proyéctenme Juan capítulo 12, verso 23 al 25, para que vean de dónde la palabra de Cristo, la enseñanza, se recibía tal cual era, en el mismo espíritu que Cristo la decía. No se acomodaban los estándares y las demandas de Cristo. Hoy en día sobreespiritualizamos mucho los estándares, hermano. Sí, yo muero por Cristo, pero desde que están en una pruebita ya dejan de ir a la iglesia, ya están arrugados. Desde que alguien lo ofende ya están ofendidos. Son textos que los interpretamos de una manera figurada, acomodada al sistema. No, en la iglesia primitiva creía la palabra y las demandas las aceptaba tal cual Cristo las había dicho. Por eso resistieron la cultura pagana y se impusieron al costo de su sangre. Mire, Jesús les respondió. El contexto habla de los griegos que vinieron a ver a Jesús y muy posiblemente querían llevárselo, raptar a Cristo y llevárselo. Porque el lenguaje que Jesucristo usa allí demuestra que Jesús sabía lo que traían esos griegos en su mente. A lo mejor querían librarle de las amenazas, porque ya estaban claras, evidenciadas las amenazas del martirio de Jesús. Y los griegos te quieren ver. Y entonces Jesús entra en unos pensamientos que tienen que ver con la intención que traían esos griegos. A lo mejor se lo querían llevar a Alejandría. Ven con nosotros, deja esta gente aquí que no te quieren. Y mire, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Ignacio y los obispos de ese tiempo, de la iglesia del Señor y los creyentes, eso se lo aplicaban así. Dice: si el evangelio tiene que crecer, la gloria de Dios tiene que llenar la tierra y las almas tienen que venir al reino por la sangre de los mártires, pues vamos a derramar sangre. Porque el trigo, si no, cae a tierra y muere. Hermano, y es real, hasta que usted no esté dispuesto a morir por Cristo, usted no va a ser un cristiano definido. Y ahí está. El que ama su vida, mire, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna. Déjame ahí ese versículo, que con eso voy a cerrar esta mañana. Hay dos palabras ahí para vida. Las dos veces, primera, el que ama su vida. El que aborrece su vida es la palabra suké, vida almática, emocional, vida sensitiva, vida sensual.
es lo que apela a los sentidos. Esa es mi vida. ¿Qué es mi vida? Comer, vestir, reír, disfrutar, pasarla bien, que todo me salga bien. Eso es almático. Eso es Fouquet. Pero cuando dice, la última vez dice, para vida eterna es Zoe. Hay un cambio en el griego. O sea, para ganar el Zoe hay que estar dispuesto a entregar el Fouquet. Pero ¿qué pasa con el cristiano promedio, el cristiano indiferente, el cristiano acomodado, el cristiano posmodernista, adaptado? Que el cristiano quiere llevar el cristianismo mezclando el Zuque con el Zoe. Y muchas veces dándole más culto al Zuque que al Zoe. Desde que hay una situación que se nos aprieta las cosas, ya nosotros estamos chillando. Algunos piensan que porque asisten a todos los cultos en la semana ya tienen el cielo ganado. No, amado, esto es hasta la muerte. Esto tenemos que estar dispuestos a dar todo, como se nos predicaba, a romper el alabastro. Y sabe usted la principal razón por qué usted jamás debe escatimar romper su alabastro, desbaratar esa botella, porque ya Dios lo rompió por usted primero al entregar a su hijo, como nos ministró esta mañana, el amor tan grande. Dios fue el primero que rompió su alabastro. Y usted nunca va a romper el suyo a la medida que Él lo hizo. Por eso Pablo dice, gracias por su don inefable. Ignacio y los mártires, muchos de ellos entendieron la diferencia entre el Zoe y el Zuque. Nosotros tenemos cada día que aferrarnos más al Zoe para ganar la vida Zoe, eterna, celestial, espiritual, del reino. Tenemos que despegarnos cada día más del Zuque, ser menos emocionales y emocionalistas y más espirituales, más decisión, más voluntad de Dios. Denle un aplauso al que reina. Y van a llegar los tiempos que la interpretación y la aplicación de este texto va a cambiar. Porque ya el camino para la iglesia en la tierra se está estrechando cada día más. Las ideologías, las filosofías que se están imponiendo, los poderes del diablo conspirativos que quieren limpiar al mundo de todo lo que es Biblia, de todo lo que es Dios, de todos los estándares divinos, pervirtiendo el concepto de la familia, el concepto de la fe, todo lo están pervirtiendo. En estos días un señor estaba predicando en un tren aquí en Nueva York y una transgénero le dio un zapatazo en la cabeza. ¡Cállate la boca, pa! Y le dio un zapatazo en la cabeza. Y eso es poco para lo que viene. O sea que los cristianitos que andan susceptibles y como que esto es un viaje de turismo. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, queremos rogarte que nos impartas tu ayuda por tu Espíritu Santo para que aprendamos de aquellos que con su ejemplo, su sacrificio, su entrega, dieron sus vidas, ofrendaron sus vidas para preservar un legado que estaba destinado a trascender a los tiempos y las edades. Hoy nosotros nos hallamos administrando un tiempo que es producto de aquel tiempo. Hay una iglesia que se ha abierto camino a través de la historia derramando sangre, consumida por el fuego, desafiando culturas, enfrentándose a gigantes. Y tú siempre has mostrado que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Llévanos al nivel del cristianismo vencedor, Padre, como esa iglesia primitiva. Hoy hay una iglesia que se sitúa entre bambalinas de pensamientos contrarios a lo que es la esencia de la fe que nos dejaron como herencia Cristo y los profetas y apóstoles. Pero tú despiertas el entendimiento de tu pueblo. Estás despertando un pueblo, un remanente comprometido, diferente, dispuesto a pagar el precio. Ayúdanos porque es por tu Espíritu. Eso viene de ti. Todo viene de Dios. Que podamos estar dispuestos a ir la tercera milla y a dar aún la propia vida. Despierta una fe definida en nosotros. Gracias por esta mañana.
Ahora vamos a tener el receso. Danos un buen tiempo de receso y que volvamos ahorita con un corazón igualmente abierto a seguir recibiendo lo que tú vas a continuar entregándonos. En el nombre de Jesús. Amén.